Bueno, empezamos con una nueva unidad, ¿ya? Y la nueva unidad comienza con transferencia de calor, ¿ya? Así que vamos a anotar aquí. Transferencia de calor. Antes de hablar de la transferencia de calor o de los modos de transferencia de calor, les quiero comentar que, solo recordar del capítulo anterior, ¿no es cierto?, cuál es la diferencia entre calor y energía interna. Recordemos, vamos a hacer una anotación por aquí, en esta esquinita, que nadie se enoje, ¿no es cierto?, que nadie se note, lo note, ¿ya? Eh, Cuando nosotros, por ejemplo, transmitimos calor a un cuerpo, o sea, recordemos que lo que se transmite es energía, ¿ya? Energía de vibración. ¿Ya? Entonces, cuando yo, por ejemplo, pongo una taza de agua caliente, por ejemplo, que está a 100 grados, ¿cierto? Y la pongo junto a otra taza de agua, con la misma cantidad de agua, por ejemplo, que está a 0 grados centígrados, ¿ya? El calor fluye, ¿no es cierto?, del cuerpo caliente al cuerpo más frío, ¿ya? ¿Qué es lo que fluye? Es energía, las partículas aquí, la única diferencia, ¿no es cierto?, que las moléculas, en este caso de agua, ¿no es cierto?, se mueven más rápido y vibran más rápido. Entonces, cuando chocan con las paredes, se traspasa ese movimiento, esa energía cinética, ¿no es cierto?, hasta otra bandeja, o sea, hasta otra recipiente. Y va aumentando la energía cinética de las moléculas que componen el agua hasta que está a 0 grados, ¿ya? Entonces, a este proceso, cuando se traspasa energía interna de un cuerpo al otro, se le llama calor, ¿ya? O sea que lo que se traspasa es calor, se está transmitiendo, digamos, energía, ¿ya? Que se le llama calor. ¿Y por qué se llama calor? Porque como yo noto que esta energía, o sea, que se está traspasando energía de aquí para allá, porque yo si pongo un termómetro, ¿no es cierto?, la temperatura aumenta, ¿ya? Entonces, claro, aquí partimos con 100, aquí partimos con 0, y va a llegar un momento en que aquí va a haber 50 grados centígrados, ¿no es cierto?, al pasar el tiempo, y aquí van a haber 50 grados centígrados, ¿ya? Ya. Entonces lo que se transmite es calor. Por lo tanto, hay forma, y de esto vamos a hablar ahora. ¿Cómo se transmite el calor? Bueno, primero vamos a hablar de la primera forma de transmisión del calor, ¿vale? Lo primero sería por conducción, ¿ya? Por conducción. ¿Cómo se transmite el calor por conducción? Esto es por contacto y se transmite exactamente igual como lo haría cuando yo pongo un envase al lado del otro. Por ejemplo, si yo pusiera una barrita metálica, por ejemplo, supongamos que es de cobre, ¿vale? Y dejamos, la divido un montón de veces y solo dejo una barrita constituida por un solo átomo, ¿no es cierto? Por un solo átomo, nosotros veríamos que estas, por tener cierta temperatura, por ejemplo, por tener una temperatura cualquiera, la que sea, excepto 0 grados Kelvin, obviamente que ahí no hay movimiento, ¿no es cierto? Supongamos que tiene una temperatura de lo que sea, 20 grados centígrados, por ejemplo, nosotros veríamos que estas moléculas, ¿no es cierto?, se mueven, así, todas tienen un movimiento vibracional, todas, ¿vale? ¿Ya? Ya. Pero si yo le meto calor aquí, por ejemplo, le pongo una llama, ya supongamos que aquí hay una vela, ¿ya? Y le pongo llama y caliento esta primera molécula, ¿ya? Esta, en este caso, en este primer átomo, porque estamos hablando de cobre, ¿no es cierto? Supongamos que esto es cobre, esta empieza a vibrar con mayor amplitud. Entonces, obviamente que si está al lado de otra, ¿no es cierto?, están pegadas, ¿ya?, por fuerzas intermoleculares, ¿no es cierto?, fuerzas atómicas, ¿verdad?, empiezan a vibrar la siguiente, y finalmente este movimiento, esta energía cinética se empieza a transmitir, ¿no es cierto?, hacia, digamos, del punto más caliente, supongamos que aquí estamos a 100 grados centígrados, ¿ya? Y aquí estamos, por ejemplo, estábamos a 20, ¿te acuerdas? 20 grados centígrados, había una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces, empieza a fluir desde el lado más caliente hacia el lado más frío. ¿Y cómo se transmite? A través de vibraciones, ¿ya? Claro, porque esta induce a la que siguiente y a la siguiente y a la siguiente empieza a fluir, digamos, este movimiento. Y si tú tocas al cabo de un rato esta barra, vas a notar que ambas van a estar, por ejemplo, no sé, pues si esta fuente calórica se mantiene a 100 grados centígrados, esta al cabo de un rato, al final de la barra, también va a estar a 100 grados centígrados, ¿vale? Esta forma de transmisión de calor por conducción, ¿no es cierto?, es decir, por contacto directo, porque las moléculas están en contacto de una al lado de la otra, que se da generalmente a través de algún material o de varios materiales, puede ser también, ¿no es cierto? Se describe de esta manera. Mira, fíjate, la potencia con la que se transmite el calor es, fíjate, se calcula como, primero tiene que ver con la diferencia de temperatura, es decir, se transmite más calor mientras más diferencia de temperatura hay entre el lado caliente, que sería este, ¿no es cierto?, y el lado frío, ¿ya? Entonces, mientras más es la diferencia de calor, mientras mayor la diferencia de temperatura entre los dos extremos de la barra, ¿no es cierto?, más rápido es la potencia, más rápido se transmite el calor. Mira, fíjate, lo vamos a hacer como si fuera una barra, ¿vale? Vamos a hacer una barra ahora, no una hilera de átomos, ¿ya? Entonces, vamos a tener una cara, esta cara que está aquí, y esta cara que está aquí, ¿no es cierto?, ¿ya?
si la diferencia de temperatura, esta temperatura T1, es mayor que la temperatura T2, ¿no es cierto? El calor fluye en esta dirección y va a depender obviamente de la temperatura. O sea, mientras más diferencia de temperatura entre el punto 1 y el punto 2, el calor fluye más rápido, ¿ya? Recuerden que la potencia, acuérdense, la potencia es la cantidad de energía por unidad de tiempo. Vamos a notarlo por aquí en alguna parte, calladito, ¿vale? Que no se nota. Aquí. Recuerden que la potencia es energía partido por tiempo. En este caso, ¿de qué energía estamos hablando? De calor. Entonces, en este caso, la potencia sería calor partido por tiempo. Recuerden que calor es una forma más de energía, ¿ya? Entonces, diferencia de temperatura. Vale. ¿De qué otra cosa creen ustedes de qué dependerá? Mira, se lo estoy marcando. Claro, depende también del área, ¿verdad? Mientras más área, ¿no es cierto? Obviamente, mientras más área, más rápido fluye el calor, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya, correcto. Y también depende de un coeficiente de conductividad térmica, es decir, hay materiales que son mejores conductores y otros peores. Entonces, mientras más alto el coeficiente de conductividad térmica, más calor transmite. Por ejemplo, el cobre no es un buen conductor de calor, el fierro tampoco, pero sí, por ejemplo, el aluminio, ¿ya? Entonces, por eso es que el aluminio se usa mucho como disipador de calor, ¿ya? En los circuitos electrónicos y eso, ¿ya? ¿Ya? Pero sí hay algo que se opone a la transferencia, o sea, digamos, a la velocidad con que se transmite este calor, y depende del largo. Claro, mientras más largo es esta barra, ¿no es cierto? El calor se transmite más lento, ¿correcto? Entonces, claro, dependerá, mientras más área hay más, digamos, átomos o moléculas que estamos calentando y se transmite por más vías en paralelo hacia el otro lado, del punto caliente al punto frío. Hay una constante, ¿no es cierto? Que hay materiales que son mejores y otros peores conductores de calor, y la diferencia de temperatura. Fíjate, ¿cómo se define ese coeficiente de conductividad térmica? Si tú lo despejas, mira, yo voy a hacer un despeje rápido, un poco violento, ¿vale? Espero que nadie muera, ¿no es cierto? Nos quedaría que es la potencia por el largo, partido por el área, por la diferencia de temperatura. ¿Ya? Entonces, claro, ¿en qué unidades se da esta potencia? O sea, perdón, ¿en qué unidades estaría? Fíjate, la potencia está en watts, ¿no es cierto? Por el largo, que sería metros, partido por el área, que está en metros cuadrados, y por la diferencia de temperatura, que está en grados centígrados. Como estos metros y estos son metros también, entonces se me va con 1 y me queda finalmente que la unidad es watts, ahí, partido por metro, grados centígrados, ¿vale? O sea, nos dice cuántos watts de calor, ¿no es cierto?, se transmite por metro, ¿verdad? Y por grado centígrado de temperatura, ¿ya? Así sería la constante de conductividad térmica.